Por acá les muestro una figura que a algunos les gustó por ahí, ¿verdad? Una figura 3D hecha en GeoGebra. A ver, ¿qué figura geométrica creen que representa de las que ustedes conocen? ¿Qué nombre Un, le co- pondrían? ¿Un un qué? cono quizá. Circu- Un cono. circunferencia. ¿Un Circun- cono? Si la De vemos esa, Un así, cono. un Desde arriba es un círculo. círculo. sí, Sí, por pero eso dije. acá, Es pero que Entonces, esto un ah, triángulo. es un triángulo. Realmente es una figura 3D la que dijo Ángel, es un cono. Un Me cono. imagino que tiene esa forma porque como tiene su centro en el origen, o sea, en 0,0, se Ah, va, está achatada así al inicio y después se va expandiendo. Por sí, eso sí, Ahí sí. hay sería. tres ejes, va, profe. X, Y Sí, y Z. exactamente. Este es un dibujo hecho en el plano tridimensional, donde tenemos en el plano horizontal, el plano que está sombreado es el plano XY. Y el eje vertical azul es el eje Z. Estamos graficando figuras tridimensionales. Bueno, el objetivo de este cono es que yo les debía a ustedes la explicación de por qué llamamos secciones cónicas o cónicas a la parábola, a la circunferencia, a la elipse y a otra que vamos a ver por ahí que se llama hipérbola. ¿Por Me, qué me se le llama imagino, secciones cónicas? Ajá. me imagino que es porque debido a que se caracterizan por tener centro en el origen, es decir, 0,0. Y Ah, esa. como, Dale, dale. y por eso en esa parte que podemos ver que el extremo del cono está en 0,0 en X y Y. Cero, Y cero, como cero. En Z, en cero X y cero Z, cero, en sí, los por eso, tres 0. ejes. Bueno, pero en sí esta figura, cono, no tiene centro y creo que salva confundiendo un poco el término canónica con cónica. No es lo mismo canónico que cónica. Ah, sí. Canónica es una figura plana. Bueno, es la Ah, sí. figura plana que tiene su centro o un vértice en el origen, dependiendo de cuál estemos hablando. Y acá tenemos una cónica. Las cónicas que les mencioné surgen a partir de un cono y haciéndole diversos cortes. Imagínense que este es un cono de papel y nosotros vamos a realizar un corte sobre él. Un corte que puede ser de distintas formas. Puede ser uno, digamos que este eje Z, el eje vertical que estoy mostrando acá, este es el eje del cono, el que pasa por el centro de su base y pasa de forma recta atravesando el vértice del cono. Este eje, si imaginemos que hacemos un corte perpendicular a él, formaría una figura geométrica a la hora de atravesarlo con un corte de un plano. Voy a realizar acá el corte. Por aquí los tengo. Interseca. Un corte así. Ay, perdón. Un corte así. Imaginemos que hacemos un corte de este estilo. Una línea que pasa cortando al cono de esta manera. El cono, como una figura 3D, el corte específico forma una figura plana por ahí, que la voy a señalar por acá. Esa figura plana es un corte, es lo que queda al atravesar el cono. Y si retiramos la parte superior al cortar el cono, retiramos el cono por ahí, nos queda este tipo de corte. Un corte que parece una circunferencia. De ahí sale de ese cono al realizar un corte por medio de un plano que es perpendicular a su eje, sale la circunferencia. De aquí puedo realizarle otros tipos de cortes al cono a manera de que yo puedo obtener otras figuras geométricas. Ya obtuve la circunferencia. Voy a hacer un corte de esta manera. Le voy a estar dando vuelta por aquí al cono. Un corte de esta manera, diagonal. Un corte diagonal con ese plano y forma otra figura que no parece una circunferencia. Tal vez ustedes conocen el nombre de esa figura, se me lo pueden mencionar, el corte que se genera ahí al atravesar el cono. No sé si ustedes lo conocen, lo voy a
señalar, ese es el corte sobre el cono. Al retirar el cono y el plano, el corte tiene esta figura. Una figura que será una circunferencia, de su punto de vista, será una circunferencia. ¿Qué piensan? Yo lo veo más como una elipse. Exacto, ustedes ya conocen el término también elipse. Exacto, al realizar un corte en forma transversal o diagonal sobre el cono sale la figura geométrica llamada elipse. Y así puedo hacer distintos cortes. Voy a eliminar este, voy a poner mi cono por acá, aquí, y voy a hacer un corte aquí en tiempo real, a manera de formar la figura geométrica que se llama parábola. ¿Cómo debería ser el corte o cómo piensan que debería ser el corte para que salga una figura como la parábola? Debería ser diagonal, debería ser en forma perpendicular al Vertical. eje. De forma vertical, igual que el eje de este cono. Voy a poner acá una ecuación de un plano que corte a este cono. Puede ser y igual 1. Por aquí, miren, un corte vertical en el plano. Y se forma una figura que parece una parábola. Para observarlo mejor, voy a usar esta herramienta. Voy a intersecar el cono con el plano y voy a ocultar el cono y su plano. Y por aquí surge la parábola, una figura como esta. Como una figura como esta. Ya más o menos ya saben el significado, el sentido de por qué las llamamos secciones cónicas. Porque todas estas figuras surgen a partir de cortes sobre un cono, una figura cónica. Bueno, con esta introducción vamos a ver un poco, vamos a ver un poco acerca de lo que nos habíamos quedado, la circunferencia, que tiene sus centros, ya puede ser en el origen o en cualquier punto del plano cartesiano. Sí, Mónica. Eso que nos acaba de explicar es lo ¿Sí? que vamos a ver ahorita en toda la clase. Ahorita no. Esto fue como una introducción, un entremés por ahí, para que ustedes Sí. sepan de por qué la llamamos cónicas a las parábolas, a la circunferencia y a la elipse que vamos a ver ahora. Es que más o menos entendí, no fue mucho. Va, está bien. Ahora vamos por acá. Voy a detener esto y voy a necesitar abrir el libro. Nosotros nos habíamos quedado en la cónica, estudiando la cónica llamada circunferencia. Por aquí está. Llegamos a determinar su centro, y otro el centro, el radio, dependiendo de dónde estuviera su centro. Podía estar en el origen o un punto X o H, K del plano cartesiano. Ahora nosotros esas herramientas las vamos a aplicar en un ejercicio de la vida cotidiana. Vamos a ver. Por acá. Problemas de aplicación con respecto al tema de la circunferencia. Por aquí dice un ejemplo, el ejemplo 36 del libro, no sé qué página, ya se la voy a mostrar por acá, 84. Dice, cuando dos fuentes de sonido A y B emiten su señal en forma simultánea, solo existe un punto de interferencia. Al ubicar dos señales en el plano cartesiano, el radio de alcance en kilómetros de la fuente A generada de la circunferencia es esta. Esta es la ecuación de la circunferencia. Veamos acá, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia generada por la fuente B si está ubicada en 3,2?
¿cuáles son las coordenadas del punto de interferencia de las dos señales? Bueno, vamos a ir por aquí al plano cartesiano. Me voy a ir a una sección por aquí, 2D. Vamos a volver al plano 2D. Voy a cerrar por acá. Y necesito todo este espacio. Vamos a interpretar por aquí ese problema. Les voy a explicar un poco de esta teoría, de qué nos dice. Cuando se omite, aquí dice una señal. Señal por medio de dos fuentes de sonido. Vamos a poner un punto por acá que representa... voy a borrar todo esto. Pues sí, voy a poner por acá un punto A. Imaginemos que este es una antena o un lugar donde se puede transmitir una señal de sonido. Un punto donde se va a comenzar a transmitir. Físicamente se ha denotado que el comportamiento que tienen estas ondas de sonido es de una forma esférica, una forma circular también en cuanto a los frentes de onda que sostienen, es decir, de esta manera, que se emite un sonido, este sonido va incrementando y va formando un conjunto de ondas que va incrementando y se va expandiendo de esta manera. Se expande hasta alcanzar cierto límite. Voy a cerrar acá, voy a quitar este punto. Aquí está. Pero a la hora de haber otra fuente de sonido, una fuente de sonido B, digamos, que también está emitiendo su señal en diferentes lugares por medio de ondas, llega un punto en que si están demasiado cerca de estas fuentes de sonido, hay una interferencia entre ambos. Y ese punto de interferencia es el punto donde justamente ambas se tocan. Sería por aquí, por acá, un punto de interferencia. El punto de origen sería el centro de esta circunferencia de ambas señales. Este sería el punto de origen. Nosotros podríamos, por ejemplo, acá, según el ejercicio, si interpretamos los datos, tenemos la ecuación de la circunferencia que proviene de una fuente A, Podríamos determinar cuál es el centro en el plano cartesiano de esta, o cuál es el origen o la señal en el plano cartesiano de esta fuente A. Y acá nos dicen que la fuente B está ubicada el origen en el par ordenado 3,2. ¿Cuál de las coordenadas del punto de interferencia? ¿Cuáles son las coordenadas del punto de interferencia de las dos señales? ¿Y cuál es su gráfica? Vamos a ver. Realmente tenemos ahorita como dato una ecuación de circunferencia de la cual determinaremos su centro, su radio y la vamos a graficar en el plano. De la otra fuente de señal, tenemos el dato de su centro y a partir de su centro vamos a encontrar una circunferencia que se ajuste hasta el momento que haya un punto acá en que se toquen, que hay una interferencia entre ambas. Pero ¿cuál será las coordenadas de este punto de interferencia? Lo vamos a ver acá. Más que todo lo podemos hacer de forma gráfica, no necesariamente tan analítica, pero para llevar al gráfico esta ecuación sí necesitamos hacer procedimientos. Como tenemos la ecuación en su forma general, nosotros usamos fórmulas para encontrar las coordenadas del centro y del radio. Por aquí están. Creo que esto ustedes lo practicaron bastante en la clase pasada, que estuvieron compartiendo videos entre ustedes de este tema por ahí. Y se acuerdan que la fórmula para determinar las coordenadas del centro está determinado por H, K.
Y h a partir de esta ecuación podemos encontrarlo por la división de menos d sobre 2. Es igual a el valor, perdón, la coordenada k va a ser igual a menos e sobre 2. E sobre 2, por ahí lo vamos a sustituir. Viendo acá, sustituimos los valores en las fórmulas que tenemos para encontrar el centro. Según la ecuación general, tenemos acá coeficientes en los términos. El coeficiente de este tercer término se denomina como D. El coeficiente del cuarto término se le denomina como E. Y este término independiente se le denomina con la letra F, así como está acá. D es igual a 4, E es igual a menos 4 con todo y signo, y F es igual a menos 1. La coordenada h se puede calcular con menos d sobre 2. La coordenada k se puede determinar con este cociente de menos e sobre 2. ¿Cuánto vale d? D según el ejercicio vale 4. Sería menos 4 entre 2. H nos da un valor de menos 2. ¿Cuánto vale e según la forma general? E vale menos 4. Si lo sustituyo por acá, menos 4 entre 2, por leyes de signo me va a dar más 2 al realizar el cociente. Tenemos que las coordenadas por acá son, que no se ven un poquito claras, está un poco desordenado el libro con respecto a esto. Las coordenadas, aquí están, a las que llegamos son h, k. Y este h, k es igual a menos 2, que dio el resultado de dividir menos d sobre 2, 2. Esa es la información que ya tenemos para poder llevarlo al plano y determinar el punto de interferencia. Ahora, vamos acá. ¿Qué otro dato necesitaríamos para graficar la fuente de onda o la circunferencia que represente la señal de esta fuente de sonido? Necesitamos también el radio y cómo se calcula el radio. También tenemos una fórmula. El radio es igual ¿a qué dato creen que es igual? Será, bueno, para la fuente de sonido A es por medio de esta fórmula que lo vamos a calcular y sustituimos los datos que tenemos acá. El valor de D, E y F. D al cuadrado, D es 4. Y al elevarlo al cuadrado a D nos da que es 16. Menos 4 es el valor de E. Y según fórmula, al elevarlo al cuadrado nos da que es 16. Y menos 4 por F, según fórmula, F es menos 1. Bueno, según la ecuación, F es menos 1. Y al multiplicar menos 4 por menos 1, según la fórmula, nos da 4. Hacemos toda esta suma, 16 más 16 nos da 32 más 4, 36. Calculamos la raíz de 36, nos da 6. 6 por 1/2 nos da 3 kilómetros. Esta es la fuente, esta es la longitud que tiene hasta este momento las frentes de onda con este centro. Veamos acá, ya tenemos los datos resumidos según el libro. Vamos por acá, ya tenemos, y ahora vamos a determinar por acá esta fórmula, la fórmula de distancia de 2 puntos, para determinar a qué longitud debe estar el radio de la fuente B para que haya un punto de interferencia. Veamos por acá. Aquí está el centro de la fuente de sonido y llega hasta este punto. Y acá, la fuente de este punto a este otro es el radio B. Radio A más radio B. Entonces, hay una interferencia cuando la longitud entre ambos centros es equivalente a la suma de ambos radios. En este momento es que hay una interferencia. Cuando el radio B sumado con el radio A
tienen su punto de interferencia en esa longitud. Cuando se cumple que tienen esa distancia. Por tanto, por aquí usamos esa fórmula. Veamos, por ejemplo, acá. Sabemos que, según fórmula por aquí, aquí dice, aplicamos que la distancia de la fuente de onda A al fuente de onda B debe ser esta distancia para que haya una interferencia, sumar ambos radios. Si esta distancia del radio B es menor, todavía no habría una interferencia porque no ha alcanzado a tener contacto esta fuente de onda. Tiene que cumplirse esto para ver una interferencia. Dada esa ecuación, ya podemos sustituir algunos datos. Por ejemplo, aquí veamos que tenemos la distancia de AB se puede calcular con una fórmula que venimos viendo desde unidad 2. La distancia de 2 puntos, que es igual distancia entre un punto A y un punto B, es igual a la raíz de X menos X1 más X, perdón, Y menos Y1. Pero aquí me faltan datos. ¿Qué le falta a la fórmula? Se lo voy a escribir por acá yo. Aquí la fórmula lleva la raíz. No la quise hacer porque este programa Zoom no puede poner raíz o no me da la opción de poder escribir yo. ¿Qué otro dato le falta a la fórmula de la distancia entre dos puntos? Ya le puse la raíz. Por acá le falta un cuadrado. Elevarlos. Exacto, estos van elevados al cuadrado según fórmula de distancia entre dos puntos, página 84. Bueno, esta distancia de la fuente de señal A a la fuente de señal B, para que exista una interferencia, debe ser igual a la suma de ambos radios. Igual a esta suma. Venimos y sustituimos. ¿Quiénes van a ser estos datos? X1. Ay, perdón, acá es X2. Aquí es Y2. Se me los comí por ahí. Y2 menos Y1. X2 menos X1. ¿Quién será X2? ¿Quién será X1? Estos datos nos los van a dar la distancia que necesitamos calcular. A es el centro de la circunferencia, o sea, la fuente de onda tiene su origen en el par ordenado menos 2,2. El punto B, ¿qué coordenadas tiene? Ya nos dicen en el ejercicio, lo voy a mover para que veamos cuál es la distancia o la fuente de onda en qué lugar está ubicada según el plano. La fuente B está ubicada en un punto 3,2. Por aquí. Ajá. Ya no me acuerdo por dónde lo puse. Aquí está. Hoy sí. Aquí está. Las coordenadas de este punto son 3,2. ¿Y quién será X1 y X2? Pongámosle acá que este punto A tiene coordenadas X1, Y1, este coordenadas tiene este punto Y1 y el punto B tiene coordenadas X2, Y2. Así, X2, Y2. Y2. Venimos y lo sustituimos en la fórmula de distancia entre dos puntos. Por acá primero se ubica el valor de X2. X2 ya lo asigné que es 3. Según la ecuación, aquí también ellos asignaron que es 3. El orden. Por acá, X1 es la coordenada del punto A, la coordenada X del punto A, que es 2. Aquí está. Y2 es la coordenada Y del punto B, que es 2, que está aquí también. Menos
la coordenada y del punto 1, que es 2. Y aquí está menos de fórmula y el 2. ¿Alguien me puede decir por qué aquí escribieron un signo más? Porque la fórmula es x2 menos x1 y como x1 es menos 2, por eso menos por menos igual a Da más. más, exacto. Porque aquí en la fórmula hay un signo de menos, pero x1 es negativo. Al poner menos 2, tenemos una multiplicación de menos por menos y nos da más. El libro lo resume como un signo más de una vez. Veamos. Y acá lo que hacen es que el radio de la fuente A, RA, ya sabemos que vale 3, lo calculamos por aquí, aquí está el dato. Pero el radio de la fuente B no sabemos para que exista una interferencia. No sabemos cuál es ese dato. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, con un despeje. Vamos a hacer todos estos cálculos de sustituir en esta expresión de distancia del punto A al punto B es igual a la suma de los radios. Voy a sustituir los datos que tengo según las asignaciones que hice. Hago cálculos y por último despejo a B. Por ejemplo, acá 3 más 2 es 5, 5 al cuadrado. Aquí 2 menos 2 me da 0. 5 al cuadrado es 25, más 0 me da 25. Al sacar raíz a 25 me da que esto es 5. 5 exactamente. Y por aquí, quiero ver. Menos 3 para despejar RB, el radio B, nos da Ah, 2. exacto, por acá. Y, ajá. Este 3 pasa aquí a restar. Sí, pero este 5 está de más por aquí. Sí, porque daría, Como que el libro no lo daría plantea 5. diferente, ¿va? Ajá. Sí, este 5 está de más. No, hombre, aquí está la fórmula. La distancia de A a B es igual a esta distancia. Debe ser 5. Eso sí. Ah, es que aquí es un signo igual. Perdonen al libro, por favor. Aquí. Por aquí está signo igual. A esto se referían, que este cálculo da 5. Sí, hoy sí estamos bien. Por aquí sale la ecuación. 5 es igual a la suma de los radios. El radio A menos el radio B. Pero el radio A fue el que encontramos, que es igual a 3. En un primer momento lo calculamos menos radio B. Ahora para despejar el radio nos queda que 5 es igual a, 5 menos 3 pasa a restar por ahí. Menos 3 es igual al radio B. 5 menos 3 nos da, ¿cuánto? A ver. Profe, disculpe, ¿no sería Sí. la fórmula radio A más radio B? Ahí Oh, está perdón, escrito. ahí. Sí, gracias, Salvador. Gracias, por aquí. Bueno, queda acá, el radio B es igual a 2. Aquí hace el procedimiento, no hace el procedimiento del libro y nos confundió un poco por un símbolo que le faltó. Pero ahí está. El radio 2 es igual, el radio B es igual a B. Con esos datos ya tenemos suficiente para poder calcular una ecuación de la circunferencia para la fuente de señal B, la fuente de señal. Tenemos el radio, ya lo calculamos, y el ejercicio nos daba su centro. Podemos determinar su ecuación por medio de la forma ordinaria. La forma ordinaria tiene este formato. Por acá le voy a escribir. X menos H más, voy a escribir por acá. Y Al menos K. cuadrado. Sí, ya lo voy a escribir. Gracias, Salvador. Radio
al cuadrado. Por ahí. Faltan los cuadrados, me dijeron. Por ahí está bien visto. Por aquí faltó el cuadrado. Y aquí faltó el cuadrado. Y esta es la fórmula. Al sustituir por aquí, veamos, tenemos que H vale en el par ordenado que nos dan, que es el centro, 3,2. H es igual a 3 y K es igual a 2. K es igual a 2. Al sustituirlo acá me queda que X menos 3 de H en la forma ordinaria y Y menos K, que es 2, me da Y menos 2 y radio al cuadrado, que el radio nos dio 2, pero según fórmula hay que elevarlo al cuadrado. Esto me da 4. Por eso la forma ordinaria que tienen de ellos por fórmula da este resultado. Realizando procedimientos podría llegar a su forma general, pero como no necesito ahorita sus formas generales por ahí, sino que más o menos solo necesito sus centros radio para poderlo llevar al gráfico y determinar su punto de interferencia, nada más. Veamos. Borro por aquí. Ya tenemos ordenado en esta parte del libro, están todos los datos que necesitamos para graficar, pero en estas partes, por ejemplo acá, determinamos en un primer paso, segundo paso, de que el centro de la fuente A es menos 2,2 y su radio es 3. Por aquí determinamos que el radio es 2 de la fuente B y que su centro es 3,2 según datos. Al graficar nos quedan dos circunferencias así. Ubicamos los pares ordenados del centro, por aquí, de los centros de ambas fuentes, y miramos en qué punto, aquí sí vamos a usar el método de la observación para determinar en qué punto existe interferencia, en qué punto ambas señales se tocan o interceptan. Según lo visto es este punto que tiene 1,2. Ajá, 1,2. En ese par ordenado existe una interferencia entre ambas señales de sonido. Bastante interesante esta aplicación. Por aquí hay otra que es bastante parecida también. Dice acá, resolvamos la siguiente situación. La ecuación de una pista circular de atletismo tiene la ecuación que tenemos acá, como se muestra en la figura. El punto de llegada está por acá, punto de salida. Y punto de llegada. El radio de esta pista es de 78 metros y la pregunta es ¿cuántas vueltas debe dar un atleta para recorrer 5,000 metros alrededor de la pista? ¿Cuántas vueltas serán necesarias para recorrer una distancia de 5,000 metros? Vamos a ver, según esta información y algunos datos que tenemos de la circunferencia, que ya sabemos calcular su longitud, la longitud de la circunferencia de la forma euclidiana, no necesariamente lo aprendimos ahora que ya llevamos la circunferencia al plano cartesiano, aprendimos a cómo calcular su longitud. Un dato que tenemos presente por acá y lo vamos a necesitar. La longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi. Lo voy a escribir así, pi, porque no tengo el símbolo, por r. Así. 2 pi r. ¿Y de qué me va a servir esa longitud de la circunferencia? Bueno, me va a servir para determinar cuántos metros se recorren en una vuelta completa. Y determinando cuántos metros se recorren en una vuelta completa, puedo seguir sumando una vuelta completa y sumar más vueltas hasta determinar en qué momento se cumplen que damos 5,000 metros alrededor de la pista. Vamos a ver cuántas vueltas da en ese tiempo.
en esa longitud de circunferencia. Vamos a determinar la longitud de esta circunferencia. Necesitamos un dato especial, 2